bendiga. Vamos a empezar con el estudio número 7. Voy a estar repasando la introducción, la lectura antifonal y un poco de los datos generales que tiene. Estamos en la página 57, las prioridades del hogar cristiano. Y eso me hizo recordar el versículo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, que Él quiere que sea primordial Cristo en nuestras vidas primero. La base bíblica está en Lucas 10, 38 al 42 y Hechos 10, del 22 al 33. Los objetivos son analizar algunas de las prioridades del hogar cristiano, apreciar el valor del amor, la adoración y el testimonio en el hogar cristiano y aplicar al hogar cristiano la hospitalidad, el culto familiar y la evangelización. El pensamiento central dice, las bases del hogar cristiano son el amor, la fe y el testimonio. Como dije, que todo esto está basado en tener a Cristo en el corazón primero para producir esas cosas. El texto áureo dice, date prisa, desciende, porque es necesario que posee yo en tu casa. Otra vez dice, date prisa, desciende, porque es necesario que posee yo en tu casa. Lucas 19, 5. Okay. So, la lectura antifonal va a empezar en Lucas 10, 38 al 42. Y después vamos a brincar a Hechos 10, 22. Después al 24, 27 y 33. Lucas 10, 38 vamos a empezar. Ok, amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora vamos al Hechos 10, 22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. 24 dice, el otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Si voltean a la próxima página donde dice datos generales, dice que la enseñanza es los hogares cristianos deben priorizar la devoción al Señor, porque así muchos familiares pueden ser alcanzados por el Evangelio para salvación. El autor es Lucas de Lucas y Hechos, que era médico. Los personajes son Jesús, Marta, María, Pedro y Cornelio. La fecha que fue escrito era alrededor de 59 después de Cristo y Hechos probablemente en el año 61 después de Cristo. Y el lugar que fue escrito Lucas era probablemente en Cesarea y Hechos en la ciudad de Roma. Amén. Gracias, Vanessa. Esta clase es muy importante. Tiene muchos temas. Además del tema general que tenemos de clase, tiene algunos tópicos sumamente interesantes. Las prioridades del hogar cristiano. Tenemos nosotros en la clase de los versos que tenemos para hoy, del 38 al 42, y luego, Lucas
del 38 al 42, y luego tenemos el libro de los Hechos. Encontramos tres personas, aparte de Jesús, tres personas que nos van a enseñar muchísimo con respecto a de sí mismos, ¿verdad? Que pueden repetirse, pueden darse en nosotros. Tenemos por un lado a Marta, tenemos a María, y por otro lado tenemos a Cornelio, un centurión, ¿verdad? La escritura nos insinúa que Jesús viene de la parte sur, probablemente de alguna región del Mar Muerto, de la parte oriental del Mar Muerto. Esa era un área muy concurrida. La parte norte del Mar Muerto, justo por donde pasa el río Jordán. El río Jordán se conecta con el Mar Muerto. En esa región, Betábara, es una región donde Jesús le gustaba ir mucho, pero esa parte está un poco al norte de Betania, por lo tanto no me imagino que viene de allá, viene de la parte sur o occidental del Mar Muerto. Toda esa región era una región muy concurrida, la gente transitaba mucho por allí, y a Jesús le gustaba caminar por lugares donde habían mucho tránsito de personas para poder predicar el Evangelio. Pero cuando él va subiendo hacia el norte, tenía que pasar por una aldea. Esa aldea se llamaba Betania. En esa aldea, él tiene una familia, conoce una familia de Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Se detiene allí, es invitado a la casa, entra a esa casa, y esa es la clase de hoy. Por eso Marta, María, no se habla de Lázaro ahí, ¿verdad? No sabemos por qué, tal vez estaba fuera, estaba ausente. Lázaro no había muerto todavía, así que no era porque se había fallecido. Pero la historia se centra en estas dos muchachas, en ese momento, en esa experiencia que nos va a enseñar mucho a nosotros. Tenemos a Marta, y aún más el escritor nos da ciertas etimologías de las palabras originales, tanto de la palabra preocupación como de la palabra afán o afanar. Son dos palabras importantes, las vamos a ver luego. Es imprescindible que nosotros no citemos el carácter de las personas. En nuestra relación con Dios, el carácter nuestro personal juega un papel importantísimo, porque es a través del carácter que nosotros seleccionamos las prioridades. A través de las ciencias, a través de las leyes, por ejemplo, como el Torah, como el judaísmo, nos ayudan, nos orienta a escoger prioridades. Pero aparte de todo eso, quien nos ayuda y nos forma a escoger prioridades también en nuestra formación propia en el hogar. Los padres son nuestros primeros maestros, así que la formación del hogar nos moldea primero, antes que la ley y antes que la escuela secular. Por lo tanto, son muchos elementos que participan para formar nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? Son todas las cualidades innatas o todas las cualidades adquiridas que se van incorporando y que forman una imagen visible de nosotros frente a las otras personas, ¿verdad? Así que esto es sumamente importante. Vemos a ver aquí por qué María y Marta, siendo hermanas, eran diferentes. Tenían un carácter distinto. Así que más nos vamos a sujetar en examinar el por qué. Porque Jesús introduce una lección debido al reclamo de una de ellas. Una de ellas reclamó cuando Jesús entra al hogar. No sé en qué parte se sentó el maestro. Y viene la reacción de ella. De ahí podemos aplicar un principio que ocurre, aún anoche lo estudiamos, que se llama causa y efecto. La causa es lo que hace el maestro, el efecto es la reacción de estas dos mujeres, de estas dos jóvenes hermanas. ¿Verdad que sí? Una prueba puede ser una causa, un culto puede ser una causa, una enfermedad puede ser una causa. Y debido a su carácter, usted reacciona frente a esa circunstancia por lo que usted es. ¿Sí me explico, verdad? Por lo que usted es. Así que aquí vamos a aprender algo sumamente importante, porque las prioridades no son impuestas por Dios. Las prioridades son señaladas por Dios, pero no impuestas por Dios. Lo cual significa que depende de usted. Jesús dice, ella, Marta, María escogió la mejor parte. Ahora, vamos a ver que hay tres tipos de situaciones. Está lo que se llaman
las de primera necesidad, las de segunda necesidad y tercera necesidad. ¿Y eso ocurre para esta mujer en el hogar de ella? No. Eso ocurre en todos los hogares. Hay necesidades de primer, que le llaman necesidad, situaciones necesarias, son prioritarias, porque le llaman necesarias. Segundo están las que también necesitamos, pero no son tan urgentes. Y están las opcionales, que son de tercer nivel, que si la tenemos bien, si no la tenemos no importa. Si yo tengo un Rolls Royce, excelente, bendición. Pero si tengo un Toyota, gloria a Dios. Da igual. ¿Verdad? O sea, nosotros no somos de la prosperidad, ¿verdad? De la prosperidad loca, no somos nosotros. Nosotros tenemos los pies bien puestos sobre el mandamiento y sabemos escoger las prioridades. Excelente. Si usted tiene un comentario, una pregunta, podría hacerla, porque esto tiene que ver con nosotros. La escritura es tan actual. Alguien dice que es antigua. Su enseñanza es tan moderna, tan actualizada, es tan de hoy, que no la puedo quitar o sacar. Me perdería sin ella. Es la brújula, es el barco, es el motor, es todo lo que usted le pueda llamar que nos da cordura. No dije gordura, dije cordura. Eso es muy importante. Bien, me encanta mucho y vamos a empezar por allí la introducción que da la clase. La voy a leer. Quiero que ustedes ustedes la tienen allí, pero si usted puede seguirme. Dice introducción. Establecer las prioridades de su hogar es algo que nadie debe pasar por alto. Cada hogar debe tener bien demarcadas las prioridades. Acuérdense que no estamos hablando de hogares inconversos, porque eso tienen otras prioridades. Estamos hablando de ¿qué? La clase dice del hogar cristiano. Establecer las prioridades de su hogar es algo que nadie debe pasar por alto. Antes de seguir leyendo, porque si no se me va. Jesús dice, cuando está hablando del matrimonio, porque esto tiene que ver con el matrimonio, por eso que es tan versátil la clase que tiene que ver con el matrimonio. ¿Ustedes creen que si una muchacha o una mujer cristiana se casa con un hombre inconverso, no van a tener problemas en establecer prioridades? Claro que sí. Definitivamente que sí. O sea que la Biblia no está loca, ¿verdad? No. Ahora, ¿ustedes creen que tienen dificultades en dos personas del mismo credo, cristianas, que se juntan? ¿También van a tener dificultades en seleccionar prioridades? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Pero cuando es impar el asunto, Es más difícil. es más complicado. Y no le eche culpa a Dios, y peor, no le eche culpa al diablo. Porque eso es lo que hace la gente, ¿verdad? El diablo, y el diablo. El otro día se partió un cuerno de tanta culpa. Porque eso es lo que hace la gente. En vez de asumir responsabilidades, pues es mi culpa, ¿verdad que sí? Y uno dice, es el diablo. No es que lo estoy aquí, yo no soy abogado de él. Así que no lo estoy ayudando, ¿verdad? Él es culpable por naturaleza. Pero a veces nosotros abusamos demasiado del lenguaje, para escondernos detrás de un lenguaje. Tratamos de, acordémonos, hemos aprendido a filosofar, tratamos quitando las culpas y mantiene el problema hasta ahí, ¿verdad? Por eso lo quería sacar de inmediato antes de que se me olvide. La escritura no puede interrumpirse cuando enseñamos una doctrina, no puede interrumpir otra. Así que es tan importante. Aquí va a surgir una palabra que yo quiero que la graben, la escriban, la marquen. Es bueno tener esos marcadores para que usted la marque. Prioridad. Es lo que va antes, lo que debe hacerse primero. Eso es prioridad, lo que va antes, lo que debe hacerse ¿cuándo? Primero. Prioridad. Las cosas prioritarias son las más urgentes, es lo que decía. ¿Verdad que sí? Son las más urgentes o de mayor ¿qué? Importancia. En cada etapa de la vida, en cada etapa, ¿qué es lo que estoy hablando? En cada etapa de la vida. Hay etapas de niño, hay etapas de adolescente, hay etapas de juventud, hay etapas de soltero, hay etapas de casado, hay etapas de adulto, hay etapas de madurez, hay etapas de ancianidad.
En cada etapa de la vida debe haber un orden en el cual van sucediendo o adquiriéndose las cosas. Cuando una pareja se va a casar, ve que esto tiene que ver con el matrimonio. Las prioridades son, aquí hay 3 cosas importantísimas, por favor, no la pase por alto. Hermano, por favor. Hay gente que dice, yo quisiera una conferencia de matrimonio. Vive, esto tiene que ver con el matrimonio. Así es. Y es parte de la escuela dominical. La compatibilidad. Primero, cuando una pareja se va a casar, las prioridades son la compatibilidad, primero. ¿Compatibilidad de qué? De caracteres, que tiene que ver con el carácter de la persona. El entendimiento, segundo, el entendimiento mutuo. Y tercero, la atracción. O por ahí, como dicen algunos en lenguaje moderno filosófico, la química. Pero nosotros no usamos el lenguaje, ¿no? Exacto. Aquí decimos, pero para que ustedes sepan de qué estamos hablando, atracción mutua. Mutua. No es que solo la quiero, también me quiere. No es que solo le simpatizo, también me simpatiza. Atracción mutua. Vamos a mencionarlo, a ver si mirar el libro con nuestros deditos. Si no nos falta, usen los de los pies. Primero, compatibilidad de caracteres. Primero. Segundo, entendimiento mutuo. Ves que ahí se elimina el que yo mando. Porque cuando dice yo mando ya no hay entendimiento mutuo. ¿Qué significa mutuo? Están los dos en el mismo Los sentido. dos. ¿Quién manda ahí? El hombre, la razón. Marquito fue, ¿verdad? Si lo yo así te ¿verdad? El hombre es el que manda, ¿se acuerda de El eso? más mexicano. Entendimiento mutuo. Y tercero, atracción mutua. 3 elementos importantes para el casamiento, ¿verdad? Ahora, la palabra compatibilidad tiene que ver con idoneidad. ¿Qué es compatibilidad? Viene la palabra compatibilidad, viene de comprensión, es sinónimo de comprensión. Compatibilidad viene también de la palabra capaz. Es capaz de comprender, por eso es mutuo, a la otra persona. No es capaz de imponerse, es capaz de entender. No eliminar o suspender. Compatibilidad, idoneidad es capacidad de comprender. Cuando la persona dice es que no la aguanto, no hay compatibilidad. ¿Me explico? Compatibilidad es parte de idoneidad. No es que en sí sean iguales, jamás podrán ser iguales porque el uno es hombre y la otra mujer. Porque esa es la forma de pareja que nosotros entendemos. No es como el mundo la concibe. Puede ser hombre con hombre o mujer con mujer. Ahora, ustedes ven que en este hogar no es un hogar, no está hablando de un matrimonio, están hablando de la dinámica de un hogar donde hay hermanas y hermanos. Quien arbitria ahí es papá y mamá, pero nosotros no vemos papá y mamá en el hogar de María, Marta y Lázaro. ¿Verdad que no? Ahora, no sabemos, podríamos especular, pero nosotros no sabemos. Ahora, Jesús llega ahí y Jesús es el árbitro maravilloso, por lo cual Jesús no debe faltar en el hogar de ningún cristiano, porque Él es el mejor maestro que existe. Y vemos cómo Él satura, sana, modifica, corrige todo lo que hay en el hogar de María, Marta y Lázaro. Pero acordémonos que compatibilidad de carácter es muy importante. Y carácter dijimos que son todas esas características innatas o adquiridas que nos distinguen de las otras personas. Según los expertos dicen que hay 4 caracteres
o a veces dice hay 7 y hay 8, pero hay 4 en términos generales. Por supuesto, lo hemos repetido, ha venido diciendo, los griegos son los primeros exponentes de esto. Está lo que se llama el carácter o temperamento de lo mismo. Si usted alguna vez lee y dice temperamento, se está refiriendo al carácter de la persona. Pero también se llama temperamento. Temperamento tiene que ver con temperatura. Porque hay temperatura en nuestro cuerpo, hay temperatura en nuestras emociones, hay temperatura en... Por eso es que los doctores ponen un aparatito que se llama termómetro. Si nos pasamos de 98, ya estamos en fiebre. Si estamos en 102, hay que darnos algo para bajarlo, porque eso puede afectar el cerebro, ¿verdad? También hay temperaturas en la emoción, en el sentimiento. Cuando una persona está enojada es que la temperatura ha subido. Y el cuerpo se afecta también de eso. Así que es necesario que no confundamos o que sepamos que carácter y temperamento, estamos hablando del mismo tópico. Unos dicen que hay temperamento flemático, otros dicen que hay temperamento sanguíneo, y hay otros que le llaman melancólico, y hay otros que le llaman colérico, ¿verdad? Ahora, el temperamento puede modificarse, puede corregirse a base de rehabilitación, de terapia, puede corregirse, o en la conversión se corrige por la presencia del Espíritu Santo. Es lo que ocurre en San Pedro, que era colérico y después ya se hizo de mejor manera, ¿no? Ya sabía que no solamente se usa la espada, que aprendió a usar otro. Dios obró en el cambio, en el momento de la conversión, todo se modifica, se corrige, se equilibra en la vida de la persona, el carácter. Y la persona debe trabajar en su carácter, en su temperamento. Debe saber. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le está hablando de su carácter. Uno puede ir aprendiendo y modificando ciertas cosas, porque si nosotros no trabajamos en nuestro carácter o dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro carácter, entonces nos enfrentamos con una problemática que es descrita en Gálatas capítulo 5, versos 13-14 en adelante. Y dice las obras de la carne, que es pleito, ira, porque el carácter nuestro nos puede llevar a pleito, a iras, a contiendas. Y entonces eso nos hace dar un buen o mal testimonio. Mal. Eso nos puede llevar a tener defectos en la elección de nuestras prioridades. El carácter nuestro es un eje fundamental en la selección de prioridades. Así que tenemos que trabajar con nuestro carácter para poder saber elegir las mejores, las correctas prioridades de nuestra propia vida, de nuestro hogar y ahí por delante. ¿Ok, hermano? Hay 3 elementos importantes en nuestra relación con otras personas, incluyendo la pareja, incluyendo otras personas. Pero vamos a someterla a la pareja. Hay 3 elementos que no pueden fallar en la relación de pareja. No puede fallar. Primero, número 1, que no puede fallar, que debe estar ahí presente y tenemos que ser conscientes, tenemos que aprender a definir siempre: confianza. Si en una pareja no hay confianza, no hay compatibilidad. Confianza. Si usted duda que lo pueden traicionar, búsquese otra pareja. No se case con esa persona, no empiece un noviazgo. Porque la confianza es sumamente importante, aún en la relación con Dios. Si yo soy cristiano y no confío en Dios que va a atender mis necesidades, entonces algo está funcionando mal en mi relación con Dios. Cuando dice yo pelearé por ti, yo no confío en eso, mejor yo peleo solito, yo me vengo solo. Pero si yo creo y confío en Dios que eso es verdad, entonces mi relación va a funcionar. Entonces en una relación de personas la confianza es sumamente importante. Una vez yo fui por un lugar manejando y yo vi a un hermano que yo conocía en la iglesia, aún más era oficial de la iglesia, que estaba escondido así detrás de una pared en un lugar.
Y me sentí curiosidad de saber qué pasaba y salí de la carretera y me metí por ese parqueadero. Y cuando lo vi que estaba escondido y sacaba la cabeza, yo dije, este está vigilando a alguien. Este está vigilando a alguien. Definitivamente. Y le hice piteno con el carro y volteó y miró y dice, ¡ah, pastor! Vi que se sintió incómodo, pero se acercó a mí y le dijo, ¿qué haces aquí? Y me dijo, así. Le dijo, siéntate, entra, ten confianza. Y me dijo, la verdad es que a mí han dicho que mi esposa, y me dio un enredo ahí. Ahí su esposa trabajaba en esa empresa. En esa relación no había confianza. En esa relación había lo que había en Marta en el versículo 40. Dice Marta, ¿qué dice esa palabrita? Quiero que la digan con sus labios. Verso 40. Se preocupaba. Preocupada. Esta persona, este hermano, vivía una vida mentalmente preocupado. En hebreo, esa palabrita en hebreo, no creo que nos la dé el escritor, déjame ver. Bueno, no, él usa la palabra afanada, que también se dice ahí. Estoy en la página 59, en la parte de verde, él dice afanada, pero eso la vamos a registrar también un momento. Jesús le dice a Marta en el verso 40, tú estás preocupada. No es una palabra compuesta. Significa anisiko en griego. Anisiko, para que la entiendan algunos, especialmente los que hablan inglés, nosotros anisaiko. Psycho, psique, psycho es mente. Mente preocupada. Eso es lo que está diciendo. Psycho, anisique. O psicología, psique, mente. Anisaiko, viene de ese término, es una palabra compuesta que significa preocupación. La preocupación. Preocupación también viene del término latín que significa trabajar de antemano. Exacto. Ocupado es una acción laboral. Pre es antes. O sea, que te estás preocupando antes de ocuparte. Eso es lo que quiere decir. En otras palabras, te saca, la preocupación te saca del momento, porque momento es el hecho real, es el presente, pero te saca del momento y te hace sentir el peso. En otras palabras, los preocupados van a trabajar 2 veces, antes y después. Es por eso que eso es agotado, y por eso se añade a la otra palabra afanado. El escritor nos da el término en griego de la palabra afán, afanado, que dice meriná. Merín o meriná significa la mente dividida. Y este mismo término, meriná, se usa para decir presión emocional. Te divide la mente. En otras palabras, yo estoy pensando en algo que voy a hacer mañana, pero lo estoy pensando ahora. Y lo que debo hacer ahora, no lo estoy haciendo porque mi mente está dividida. Mi mente está en otro tiempo, está en el futuro y yo estoy en el presente. Por eso la palabra afán te divide la mente. Eso es lo que significa meriná. El afán es división de mente. Por eso puedes perderte, puedes accidentarte, puede ocurrir cualquier cosa, porque estás pensando en el futuro y tu cuerpo está en el presente. De ahí viene la palabra depresión. O sea que el meriná puede ocasionarte una alta presión o una baja presión, puede traerte problemas mentales. Es grave eso, hermano. Es un punto sumamente importante y digno de que uno lo tome en cuenta. Y
en la calidad de uno como pastor que maneja tantas situaciones en la iglesia, la desconfianza les roba calidad de vida a la gente. De hecho, les roba la espiritualidad. Y una persona dentro de la iglesia con preocupación no vive en santidad. No vive en santidad. De hecho, se convierte en un campo fértil para los propósitos de Satanás. Así es. Si una persona no tiene suficiente confianza en la pareja, esa no es tu pareja. No pelees, no nades contra la corriente, no es tu pareja. Si tu corazón, tu espíritu desconfía, no es la persona idónea. Pero no después de casado, ¿no? No, estoy en el... Pero es que dice que en la vida hay momentos, hay etapas. Esto es muy importante antes de casarse. Ah, sí, porque ya el casado va a decir, bueno, ya no eres... Ya el casado es otra terapia para... Pero esto es muy importante. Esto estoy diciendo para seleccionar prioridades. El matrimonio, la pareja, el noviazgo, es una cosa prioritaria, hermano. Usted debe participar. Y usted debe saber que si usted siente desconfianza, esa no es la persona. Porque esa desconfianza, en vez de quitarse, va a crecer. Va a crecer. Y ven, todo lo hemos que... la desconfianza va a traer preocupación. Va a traer afán. Va a traer violencia. Va a traer abuso. Es una enfermedad. En sí es una enfermedad emocional. En el peor de los casos, o sea, usted lo está planteando desde el punto de vista de antes de, pero en el peor de los casos puede suceder o sucede después de, o sea, en el matrimonio. Hay un dicho, creo que es que dice, si quieres algo o a alguien, dale libertad. Si se queda, siempre fue tuyo. Si se fue, nunca lo fue. O sea, la mejor forma de manejar este punto es darle libertad. Es muy importante que toda persona, previo en un noviazgo, debe considerar cuando una pareja se va a casar. ¿Se acuerdan de eso que leímos? Eso es previo. Eso es en el noviazgo. Eso es como saber si ese es el hombre. Porque muchas parejas dicen, es bonito, es bonita. Y eso domina a la persona y lo ciega. Y no considera estos puntos importantes. No lo considera. Pero dice aquí, una vez más, cuando una pareja, un muchacho, una muchacha, se va a casar, las prioridades son compatibilidad mutua. Dijimos que eso tiene que ver con el carácter. Compatibilidad, la Biblia le llama idoneidad, dice compatibilidad, es capacidad de entender, te entiendo. El aceite y el vinagre no son compatibles, no los puedes unir. Exacto, si esa no es la persona, no te va a entender. Después nos entendemos, es falso, erróneo, filosofía barata, diabólica. No, dice, él me dijo que va a dejar el alcohol. No. Por favor. Eso es barato, eso es falso. Usted va a pagar un precio por ese error. Compatibilidad mutua. Compatibilidad mutua. ¿Alguien tiene problemas en entender este término? No. Tiene que ver con compartir. Y para compartir, tiene que ver con comprender. Alguien yo le contaba hace poco, yo decía, yo tengo mi hija mayor, es una niña decidida, tiene determinación. Y hasta yo mismo hablar con ella me costaba. Ella se sentaba en la iglesia y después conversaba conmigo. Y me daba sus opiniones. Pero no era fácil conversar con ella, se lo aseguro, hermano. No era fácil. No fue a estudiar teología, yo estudié otra cosa, no fue a estudiar Biblia, pero era muy sharp. Era terrible. Esa niña, y tenía un novio, un muchachito, un novio latino.
Y yo lo quería, todos lo queríamos en casa. Era sencillo, humilde, el muchachito. Y a ella le gustaba jugar fútbol. Y lucha, ella competía. Y jugaba fútbol, soccer. Muchas veces la fui a jugar. El muchachito también. Pero un día le dijo al muchacho, le dice, le estamos dedicando mucho tiempo al fútbol, tenemos que compartir, hacer otras cosas. Y entonces el niño lo tomó suave. Por eso es compatibilidad mutua. Hasta en eso sencillo para que ustedes puedan ver. Porque hay muchachos que ya están casados y creen que están solteros. Y se van con sus amigos de la misma forma cuando estaban solteros y luego llegan el domingo en la tarde contentos, riéndose. Y dejan a su pareja sola. Eso no es ser compatible. Y él le dijo, no podemos seguir desperdiciando mucho tiempo. A mí me gusta el fútbol, a ti también, pero estamos desperdiciando mucho tiempo en eso. El muchachito jugando todo el tiempo, hasta que un día él le dijo, no vamos a ser novios más. Así. Y él lo tomó suave, él pensó que no. Al día siguiente llegó y dijo, no te olvidaste, no somos novios más. Y ¿por qué haces eso? Porque el muchacho me simpatizaba y yo apelé a la subdirección. Piénsalo bien. Papá, respeta mi opinión, respeta mi decisión. Bueno, por último, tanto nosotros insistimos porque el muchachito era buena gente para nosotros. Él le dijo a su tía, a mi hermana, le dice, tía, le dijo el niño, el muchacho, el jovencito, tía, hable con Susita. Yo le digo Susita. Ella ya es casada, yo le digo mi Susita bebé, porque así yo hablo. Y le digo, Susita, le decía, pues reacciona. Y mi hermana le habló y le dijo, tía, si usted lo quiere para usted, agárralo. Pero ya yo dije mi palabra. Oh, hermano, era terrible. Ella sabe tomar decisiones. Pues pasó el tiempo, un año después, se casó con un muchachito. Y hoy viven en Seattle, Washington. Dios quiera que no me vea, ¿verdad? Diciendo todas esas cosas, no estoy autorizado. Pues le va bien, tomó su decisión. Cuando no es compatible, tienes que ver cómo eres compatible. Una cosa que parece un pequeño cabeza o punta de alfiler, luego se puede tornar, una punta de alfiler te puede lastimar el corazón. Así que con cuidado, lo que yo quiero decir, que la compatibilidad mutua, capacidad de entender, es tan importante. No es que yo mando, sino es compatibilidad mutua. Segundo, ¿qué dice el segundo punto? Entendimiento mutuo. Mutuo. Si no hay entendimiento mutuo, no siga, no persista. Y el último, atracción mutua. ¿Ok? Si no se da eso, hermano, no hay que seguir. Hermana. El entendimiento mutuo puede, o sea, la persona que va a tener eso tiene que ser una persona que tiene el carácter de cambiar, right? Porque hay gente que son bien cabeza así yo soy. Nadie me cambia. You have to understand me. Pero una persona, le considera una persona que ya es like soft-hearted, para que sea abierto a entender o cambiar. Tiene que ser mutuo, y ahí vienen otros elementos importantes. Para que se dé un entendimiento mutuo debe haber una comunicación sin obstáculos. Porque hay personas que dicen, no me gusta, pero no hablan. La persona tiene que expresarse. Porque si no se expresa en una relación, va a sufrir mucho después, en silencio. Entonces es muy importante que sea expresiva, porque el ser expresivo es parte de una comunicación sin obstáculos. Para ser claro, porque la claridad es parte de compatibilidad. Así que la comunicación o el entendimiento mutuo es un equilibrio. Por eso es mutuo, no es de una persona imponer, entiéndeme, pero yo no te entiendo. No, es mutuo. Y debe haber una comunicación sin obstáculos para poder saber y llegar a una regulación. ¿Alguien levantó la mano? Sí, la importancia del consejo cristiano es saber a qué
como cristianos estamos aconsejando. Cuando Ana y yo empezamos a salir, nos decían que no teníamos la misma compatibilidad porque la comida de ella era diferente a la mía y la mía. O sea, cosas que no tienen nada que ver con el mundo cristiano en sí. Porque, o sea, no era la manera correcta de instruir. ¿O piensa que no tenía nada que ver con el mundo cristiano? No, o sea, en el sentido... ¿O sí tenía que ver? Yo creo que no tenía que ver con el mundo. O sea, en el sentido de que como cristianos primero tenemos que entender que ella es una sierva del Señor, como yo tenía que ser un siervo del Señor. O sea, en el mundo que nos estamos envolviendo era como hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que al Señor le gusta en la unidad? ¿El que cocine mexicano o el que yo coma dominicano? O el que realmente los dos tengamos la misma compatibilidad de agradar a Dios. O sea, ya llegó en el punto de nada más lo pasajero, se puede decir. Porque si ella ahora cocina muy rico mexicano, pero si no hubiera cocinado mexicano, pero si una sierva del Señor y el Señor me dice, es tu esposa, entonces, ¿sí me doy a entender? O sea, ¿hasta dónde llega ese punto de decir a una persona, oye, no va a ser compatible por la comida? Bueno, ¿en ustedes funcionó esos tres elementos? Claro. Ella pudo entenderte, ella pudo participar, ella pudo darte lo que a ti te gusta y de la misma manera tú con ella. Eso es lo que se llama entendimiento mutuo, compatibilidad mutua. Pero ella sabía que estaba quedando bien con Dios, igual que yo con el que... Porque ninguno de esos elementos funciona por separado. Es como una cadena, no funcionan por separado. Funcionan juntos. Por ejemplo, atracción mutua. Eso tiene que darse. Debe haber atracción mutua para que haya entendimiento mutuo y funcione también compatibilidad mutua. O sea que esos tres elementos no funcionan aisladamente, funcionan juntos. Se complementan. Se complementan, exactamente, claro que sí. Como el fruto del Espíritu. De la misma forma, es una cadena, son elementos que no funcionan por separado, funcionan juntos. O sea, esas tres cosas se dan. Uno tiene que ser muy observador. Va a pasar, jamás piense y dice, no ha nacido la persona que es para mí. Sí, está ahí, está por ahí. Ha nacido la persona que es compatible. Sencillamente que no aparecen rápido, que no aparecen en cualquier momento. Pero usted sabe, usted está capacitado para detectar eso. Pero tiene que tener cabeza, como decimos, fría. Hay que saber escoger los momentos. Usualmente nosotros actuamos fuera de tiempo. Vayámonos al hogar, por ejemplo, de María y Marta, dos hermanas, vivían juntas, ¿verdad que sí? Dos hermanas. Veamos, ¿habría problemas entre ellas? Probablemente sí. ¿Marta era mala? No. ¿María era mala? No, eran buenas, pero de dos caracteres diferentes. Ahora, había entendimiento entre ellas. Note lo que sucede aquí. Marta, cuando llegaba Jesús, corría a la cocina. María, cuando llegaba Jesús, se sentaba a escucharlo. Ahora, parece, en mi entender, debido a cómo habló Jesús, yo entiendo. Vamos a poner un ejemplo. Usualmente, dígame alguien, ¿a qué hora es el almuerzo? Al mediodía, ya, el almuerzo al mediodía. Yo me imagino, solamente para poner un ejemplo, eso no va a ser así, que tal vez llegó a las 10 de la mañana, faltaban 2 horas para el almuerzo. Pero ella ya empezó, se afanó. Eso es lo que es el afán, te saca del momento, te saca de tiempo. Cuando uno está viviendo un desequilibrio, te saca de tiempo. Te preocupas cuando no debes preocuparte todavía. Te divide la memoria, te divide la mente. Y al dividirte la mente, estás viviendo dos tiempos. Y es lo que causa frustración. Cuando Jesús le dice, preocupada, Marta, tú estás preocupada y afanada, según el verso 40, lo cual significa que Jesús no le estaba diciendo que la cocina no tenía importancia. Lo que está diciendo es Jesús que Marta está fuera de tiempo. No era el tiempo para estar haciendo eso. Que el tiempo en este momento, ¿cuál era? El de ponerse a los pies. El de escuchar a Dios, de escuchar a Jesús. Eso es lo que es prioridad. Nos hace vivir el tiempo, el momento adecuado.
Pero la preocupación nos saca del tiempo, del momento, como dicen en italiano, el momento, nos saca del momento y nos pone en otro momento, en otro lugar, y la mente está en dos sitios. Corporalmente estamos en uno, mentalmente estamos en otro, y eso trae problemas. A eso se refirió Jesucristo. Marta necesitaba sanarse. Marta necesitaba sanarse. Y eso puede afectar mucho el futuro de una persona. No solamente afecta el presente, pero nos encaminamos hacia un mundo de fracasos, porque de esa forma nos estamos formando. ¿Okay? Probablemente Jesús se refiera al exceso de pensamiento que un asunto debe producir. Y es fácil caer en los excesos. Es fácil caer en los excesos. Tenemos que ser sabios en el Espíritu. Para mí, si el Espíritu Santo no está en la vida de una persona, es fácil caer en el exceso. Yo tenía una pregunta. ¿Cuál fue lo que Jesús más le molestó? ¿Que ella estuviera quejándose o que ella estuviera preparando la comida? Porque a nuestro punto de vista, lo que Marta estaba haciendo estaba perfecto, porque terminando el sermón, todo pues ya iba a estar lista, calientita la comida. Muy buena pregunta, Hermino. Muy buena. Acuérdense que Jesús no introdujo el tema de la preocupación, ni del afán. Sencillamente, que María estaba viviendo en el límite, en el exceso, en lo que se llama emocionalmente preocupación. No es necesario, la preocupación es un exceso emocional. Eso es lo que dice en el original griego. Y en la misma palabra, que se usa otro término, pero es sinónimo de la palabra preocupación, es la palabra afanarse. En otras palabras, van en la misma dirección, pero con una profundidad mayor. Preocupación y afán. El afán sería el exceso de la preocupación. Y el exceso nos trae problemas emocionales graves. ¿Ah? Produce ansiedad. Te divide la mente, te incapacita para vivir el presente. Por estar pensando en el futuro. Creo que muchas veces nosotros mismos ocasionamos eso en los hermanos, tanto por aquel que tiene la responsabilidad de traer los bocadillos después del ayuno, porque su afán, en vez de sentarse muchas veces a leer la palabra, ya está pensando a qué hora se tiene que levantar para traer los bocadillos. Eso es una. Otra cosa es cuando el Señor le llamó la atención, fue exactamente cuando se sentó a oír la palabra. O sea, en qué tiempo pasó el Señor cuando llegaron y empezó a instruir en la palabra. O sea, muchas veces así nos pasa, y no se me pasa a mí. Cuando me toca dar clase, entonces en vez de estar pendiente de realmente lo que el Señor trae a mí, ya estoy haciendo mis apuntes para poder Eso es preocupación. Para poder traer una palabra recta o acta. Por estar así, te olvidas de lo que estás pasando en el momento. Y no me lleno el momento, sino Es por eso que en la psicología de liderazgo no ponemos a nuevos convertidos a ser líderes. Porque los nuevos convertidos no están para ser líderes, están para sentarse y aprender, poner cuerpo físico, somático, cuerpo físico y mente ahí para ser educados. ¿Se acuerda de lo que hablamos de captar o de tener la atención del público? Porque a veces nosotros vemos que hay alguien que nos está mirando y dice, wow, está concentrado, me está oyendo, ¿no? Y su mente anda ya por Japón. ¿Verdad? La mirada está perdida y tú dices, me está mirando, pues está perdida. Entonces es lograr que esas nuevas personas, esos alumnos estén en cuerpo, alma y espíritu ahí, para que puedan aprender, porque si su mente está en otra cosa, lo que está ocurriendo en el presente se escapa, se va, se pierde. Si le preguntamos a Marta, por ejemplo, ¿qué habló Jesús ese día ahí? Marta no sabe. Marta va a saber lo que le dio de comer. ¿Qué le diste de comer a Jesús? Yo le di frijoles con panza, tamalito, eso va a decir Marta. Pero si le preguntas a María qué comió Jesús, probablemente María diga, no me acuerdo.
Pero dice, ¿de qué habló Jesús? Le dije, eso sí me acuerdo. Tenía hasta punto. Entonces es muy importante esa parte allí. ¿Por qué Jesús se mete en el tema? Emilio está en toda su razón, porque Marta en sus límites reclama. El reclamo es producto de que ella estaba ansiosa. En otras palabras, ya estaba sufriendo el malestar del problema que tenía. Y protesta. Toda persona que protesta está mentalmente en un mundo propio, local, como dijo Sócrates, en su propio mundo, está revuelto, está en problemas. Sencillamente el reclamo es producto de todo ese bullicio que está ahí. Así estaba Marta. Marta no estaba en sus mejores condiciones, la palabra flotaba, rebotaba en sus oídos, no se quedaba nada en ella porque no estaba ella, estaba y no estaba. Cuando usted está y no está, se pierde la bendición, porque la bendición entra por la puerta de la mente. En esa condición tampoco se aseguraba que lo que estaba cocinando lo estaba haciendo bien. Es muy probable. Es muy probable que no le iba a quedar como antes y como debía ser. Creo que es así. Eso es lo que estaba pasando en Marta, María. Por eso Jesús arriba allí. No es un caso ligero, superficial. Jesús sabía que Marta estaba en problemas. No es una mujer mala. No es una mujer impía, inconversa. No es una mujer que está como un Timoteo. Ten cuidado, Timoteo, de ti mismo. Si queremos seguir indagando sobre este agravante, este momento que estaba viviendo Marta, podía quemarse. Eso pasa cuando estamos con el cuerpo en un lado y la mente en otro. Podía quemarse Marta. ¿Qué podía pasar con Marta? Podía cortarse con un cuchillo. ¿Qué más podía pasar cuando estamos así? Hace poco yo iba hacia la casa de la hermana María Blanca y le di 3 vueltas a la manzana y de repente reacciono y digo, pero si yo iba para la casa. 3 veces salí por la misma puerta, hermano. ¿Sabes por qué me pasó eso? Porque estaba pensando en la clase de hoy. Así que yo estaba en el carro. ¿No les ha pasado algo parecido? Probablemente no, a ustedes no. Pero vamos a suponer que en ese momento se le llamó la atención a Marta, pero Jesús se quedaba con ellos porque era amigo de ellos, sí. Se quedaba en la casa. Quizás no fue el único momento en el que el Señor les habló de la palabra de Dios. Sí. Tuvieron que haber habido otros momentos durante su estadía con ellos. Tiene toda la razón. Entonces Marta, quizás en ese lapso que ella estaba afanada preparando la comida. Usted la está defendiendo, yo siento que usted la está defendiendo. A mí me parece que la está defendiendo, ¿no le parece a usted? Sí, esa es su intención. Era el servicio al Señor, ella estaba sirviendo a Dios también. Sí, tiene toda la razón. Sí. Yo también estoy de acuerdo. Hay que regañar a Jesús. Pero le voy a... Yo estoy de acuerdo con usted, pero déjeme explicarle esto. Probablemente yo tenga otro chance mañana o la próxima semana de hablar con ustedes, ¿verdad? Pero eso es el futuro. Lo que me preocupa a mí es en este momento, que usted me esté mirando en este momento. Así es. Que usted escuche esta clase en este momento. Es ahí donde cobra valor el asunto de la prioridad. Si Jesús le dice a ella, Marta, tú estás afanada, ella ha escogido la mejor parte. Le estaba señalando la prioridad del momento. Exactamente. Eso está en el versículo 42. Es el dictamen de Jesucristo en ese momento. Para Él, en ese momento, Jesús está juzgando un momento. En un momento podemos ganar la salvación, en un momento podemos perder la salvación. El momento, el presente cuenta muchísimo. Una mamá, cuando usted estaba Marquito, Gaffrey y Martita ahí, y usted le está hablando, lo está regañando, le está dando
información correcta porque usted va a salir de viaje. Usted quiere que en ese momento, mañana cuando regrese va a tener chance de hablar con ellos. Pero usted no está pensando en otro tiempo, usted está pensando que en ese momento la escuchen. Para Jesús eso es muy importante. El momento, el presente. El presente es importante, aún más importante que el futuro y más importante que el pasado. No hay nada que iguale al presente, al hoy, al momento. Es valioso el momento. Es del momento y del presente que depende el futuro. El pasado no tiene remedio, pero el presente es muy importante. Es muy importante que yo sepa en este momento, en este hoy, en este instante, qué estoy haciendo. Más que el mañana. ¿Sí? Jesús tenía razón. Jesús estaba en 100%. Y él dictamina que no le está diciendo eso no tiene importancia, pero esto es más importante. Esto es mucho más importante. Eso es lo que es prioridad. Escuchar la palabra de Dios. Por eso aquí nosotros hablamos, en este momento, su celular no tiene importancia. A veces la gente cree que somos muy estrictos, pero las personas a veces se salen de la iglesia para ir a contestar el celular. Si Jesús estuviera aquí te regañaría. Habla, Señor, diga por qué. Jesús usa un lenguaje suave ahí, porque lo que Jesús le está diciendo a María, a Marta, le está diciendo, porque cuando le dice a María ha escogido la mejor parte, la cual no será quitada. En nuestro lenguaje actual tal vez podría decir, ella escogió estar aquí, o sea, como diciéndole, ni te va a ir a ayudar porque ella está aquí ayudando. Yo me imagino que por eso Jesús le estaba impidiendo que fuera a ayudarlo. O sea, el lenguaje que usa ahí en la Biblia se escucha un poquito, pues no le será quitada, ¿verdad? Pero en otras palabras, ¿María fue a ayudarle en la cocina a Marta? No, Jesús dice que no le será quitada. No. No la dejó. No le será quitada. Así que no estuvo de acuerdo con eso. Ahora, nosotros lo tomamos probablemente así tan sencillito, ¿verdad? Pero eso tiene suma importancia. Saltémonos por un momento con el italiano, con Cornelio, el centurión. Es un líder romano, es un hombre entrenado, escuche bien, personas diferentes, distintas. Completamente distintas, profesiones distintas. ¿Qué es un centurión? Un militar. ¿Por qué se llama centurión? No porque usaba cinturón. Se llama centurión porque era líder de 100 soldados. Se le llamaba centurión a un líder de 100 soldados. 100 soldados es un grupo grande. Así que este hombre importante tenía otra formación. Por eso digo, no importa en qué etapa de su vida, los elementos son los mismos. ¿Okay? ¿Cuál es el problema que había aquí? Ve que esto de seleccionar prioridades se da en todos los niveles y en todas las áreas de nuestra vida. Este es un soldado. Acá estamos hablando de un hogar. Acá estamos hablando de pareja, estamos hablando de familia. Pero este es un militar. Un militar que había tomado la religión judía como su religión. Ahora, no era como los fariseos y saduceos. Este era un hombre bueno. Este no era un hipócrita. Este era un hombre bueno, sano. Había hecho de su hogar un campo de evangelismo. Para él era importante, prioritario, la educación cristiana, el evangelismo. Ese es el tópico principal que se nota ahí. La prioridad en la vida cristiana, la prioridad en el hogar, la prioridad en el mundo ministerial. Hay gente que los títulos son primero y la relación con Dios al final. ¿Cuál ustedes creen que es lo más importante? Eso es lo que está ahorita levantando la mano. A ver, dinos algo. Porque nos envolvemos también en hacer la obra y descuidamos nuestra intimidad con Dios, que es importante, sabiendo que si no tenemos intimidad con Dios no podemos llevar a cabo nuestros cargos ni nada de la obra. Sí. Y entonces nos afanamos por hacer todas las otras cosas y ponemos al Señor al lado. Porque podemos fallar, no necesariamente estamos diciendo somos malos, sencillamente podemos perder el orden. Y al alterar el orden todo se... Ajá.
tenemos que tener la sabiduría divina para no alterar el orden. Es sumamente importante que mi relación con Dios es más importante que el título mío. Pero a veces las personas piensan que el título es más importante que su relación con Dios. Y después tienen un título, un ministerio vacío. Un ministerio sin Dios. Un hogar sin Cristo. Ahora, este es un hogar con Cristo. Pero aún así, porque Cristo estaba allá adentro. Jesús estaba allí. Pero habían, en la relación con Jesús era el problema. De poder seleccionar. Porque, ¿para quién estaba preparando comida, Marta? Para Jesús mismo. Pero ahí el problema no era el externo de la profesión, ahí era dentro de la relación con Dios. ¿Se acuerdan? Hace poco vimos un mensaje que cuando la oración, que es importante, pierde valor. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de eso? Cuando los reyes de Israel, previo a que fueran llevados cautivos a Babilonia, estaban haciendo un ayuno, pero estaban en desobediencia. ¿Se acuerdan de eso? O sea, dentro de la relación con Dios pensamos que los rituales son más importantes que mi santidad. Sigo haciendo el ritual pensando que Dios está contento, pero ya perdí la amistad con Dios, pero sigo haciendo el ritual. Entonces, el problema aquí es de poder observar que dentro de mi relación con Dios, ¿cuál es mi prioridad? Marta cocinaba para Jesús, pero la prioridad no era en ese momento cocinar para Jesús, sino oír lo que Jesús decía. Pero también lo estaba haciendo, no que la siga defendiendo, pero es un acto de adoración al Señor, de servicio al Señor. Sí, y el Señor toma en cuenta nuestro servicio y sí, la actitud con la que lo hagamos. Sí. Ella estaba adorando al Señor a través de su servicio. Sí. Pero él prefería que la oyera. Que lo oyera, ¿verdad que sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Él prefería que le cocinara o que lo oyera? ¿Ah? Lo escuchara, ¿verdad? Jesús dijo que oírlo a él era mejor parte que cocinar, ¿verdad? Digo, no te apures, mejor dame un pancito con café y no me cocinas un bistec encebollado. Yo soy diferente a Jesús. Yo cuando andaba en el campo misionero, yo me iba a la cocina. Qué diferente somos, maestros, ¿verdad? Sí, yo me iba a la cocina y atendí. En el seminario me hice amigo de la cocinera, de Melba. Me convenía. Excelente. Por favor, no dejemos a Cornelio fuera. ¿Cuál es el asunto en ese aspecto? En su relación ministerial, él sabía que compartir el mensaje era importante, ¿verdad que sí? Ahora, notemos eso. Hay varias preguntas. Abraham me hizo una de esas preguntas. El libro, el escritor habla de que él era convertido a la religión judía. No sé si leyeron ustedes esa información, pero me es complicado saber exactamente dónde está, ¿verdad? Pero sí la leí, que este hombre era convertido, pero era un hombre bueno. Ahora, no está diciendo que este hombre era similar a Anás y Caifás, somos sacerdotes. Esos eran hipócritas, hermano. Sí. Eso era un perverso. Lo que está diciendo allí es que él era convertido a la religión judía, a la ley mosaica, conocía a Dios. Eso es lo que está diciendo allí. Ahora, miren que Dios hace las cosas bien. Dios preparó por un lado, según el capítulo 10, creo que, si no me equivoco, de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? 10. Entonces, Dios por un lado prepara a Pedro y por otro lado se le revela a Pedro y se le revela a Cornelio. Porque eso Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Ahora, lo que está pasando aquí, hermano querido, lo que está pasando aquí en este momento, era que el mensaje era similar. Porque Dios es así, es el mismo Dios. El ángel que le estaba revelando a Cornelio era el mismo enviado por Dios que le estaba revelando a Pedro. Ahora, note esto, según el judaísmo habían animales inmundos y animales limpios. Según el judaísmo, en términos de personas, el gentil no era apto para entrar dentro del judaísmo o el cristianismo. Aún más, para entrar en el cristianismo, según Pedro, había que judaizarlo, ¿verdad? Que si tenía que primero doctrinarlo como judío y luego doctrinarlo como cristiano. El apóstol Pablo se opuso y dijo, eso no es así.
Y Pedro se ofendió. Pero aquí se le revela a Dios, dice que un lienzo cae del cielo y le dice, mata y come. Todo lo que mostraba el lienzo eran animales inmundos, y aves y reptiles inmundos. Y él protesta y dijo, ¿cómo puede ser? Ahí es cuando uno se confunde y a veces dice, Pedro pudo haber dicho, es el diablo que me está tentando y me está mostrando ese lienzo, ¿verdad? Porque me está mostrando animales inmundos. Pero la voz le habló del Señor y dijo, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿A qué se refería cuando dijo eso? Al hombre. Era algo como una metáfora de poder entender un símil. Así como estos animales han sido limpios, así también hoy los gentiles tienen derecho, porque un centurión es un gentil, aunque este es un romano, puede ser un griego y sigue siendo gentil, que es diferente al judío. Así que la salvación también es para los gentiles. Eso es lo que está diciendo el lienzo. Ahora, eso tiene su verdad literal también, de que Dios el judío, por ejemplo, no aceptaba comer cerdo. Ellos no comían cerdo, porque el cerdo era un animal inmundo, ¿verdad? Aún más sacrificar cerdo era una abominación. Porque tiene sus razones, ¿verdad? Dice, los animales limpios son aquellos que tienen pezuñas hendidas y rumian, ¿verdad? Aunque un animal tenga pezuña hendida y no rumia, ¿sabes lo que significa eso, verdad? Entonces es inmundo. El cerdo es inmundo, la vaca no, porque la vaca rumia, pero el cerdo no rumia, entonces es inmundo. Bueno, para saber eso ahí está en Levítico, ¿no? Porque ese animal era inmundo. Eso tiene que analizarse desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista químico, el por qué el cerdo no era conveniente, por qué Dios lo prohibía. Pero no vamos a entrar en eso ya, ¿verdad? No hay tiempo para entrar en esas cosas. El Instituto Bíblico les ayuda mucho. Donde dice que Cornelio reunió a todos sus familiares y todos conocidos, abrió su casa Para Dios. para Dios. Ese también era un acto de servicio a Dios. Absolutamente. Porque él estaba abriendo su casa. Dentro de la vida cristiana era prioritario. Para que se le enseñara a la gente la palabra de Dios. Así es prioritario. A pesar de que era un gentil, estaba correcto en las prioridades. Así que esto es básico, fundamental entender y saber escogerlas. Prioridades. Dios les bendiga, se nos fue el tiempo. Cualquier pregunta después del curso.